¿Qué tal? Hola, Chile. ¿Está puesto ya? Sí. He quitado el mute. ¿Ok? Hola, ¿se oye bien? Bueno, buenas tardes. ¿Les ha costado llegar hasta aquí? ¿No? Pues, pues sí, ¿eh? Bien. Como hemos tenido una demora, voy a procurar hablar español chileno. No sé cómo se hace eso, ¿no? Porque hoy saben ustedes que he estado en el programa Mucho Gusto, se llama. ¿Eh? ¿Sí? Y para que vean lo que es la inteligencia emocional. Y llama a un señor quejándose de que no me había entendido. No lo que estaba explicando, sino que no me había entendido por mis palabras. Y entonces el señor lo que quería es que yo hablase chileno. ¿Entienden? Bien, esto es pobreza de inteligencia emocional. Yo no puedo pretender que el chileno hable castellano. Yo cuando voy a Argentina me adapto a los argentinos. Cuando veo a los chilenos me cuesta un rato entenderles. Utilizan otras palabras para unos contextos diferentes. Cuando voy a México ni les cuento. ¿Ok? Yo no puedo pretender que el mundo se adapte a mí. Y ahora quiten el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es su mundo. El mundo son su familia, sus amigos, en fin, el trabajo, en fin, la sociedad donde viven. Yo no puedo pretender que el mundo cambie y que se adapte a mí. Esto es pobreza de inteligencia emocional. Es una de las características de las personas con carencia de inteligencia emocional. Por eso es muy importante, si queremos realmente ser exitosos, si queremos realmente comunicarnos, una de las cosas que realmente es importante es dominar el lenguaje emocional. El lenguaje emocional no es el lenguaje que se verbaliza, sino el lenguaje emocional se expresa en el 90, si no me equivoco, 95% de cuando nos comunicamos. El hecho de no hablar, me comunico. Siempre nos estamos comunicando. Nunca dejamos de comunicarnos. Y como descubrió Paul Ekman, que hablaremos hoy de las microexpresiones faciales, cuando tenemos una conversación normal de 10 minutos, mentimos como mínimo 3 veces. Por lo tanto, somos unos mentirosos. Pero luego está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla más que las palabras. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros enseñamos a nuestros alumnos que la conversación que tienen con la boca, con las palabras, que la hagan con el cuerpo, con las manos, con la cara, tal y cual, el otro lo entiende. De hecho, los niños pequeños, un ruso y un español, están jugando en la playa y se entienden perfectamente, porque su comunicación es emocional. Su comunicación es universal. No hace falta que entiendan las palabras. Es más, igual no saben ni hablar. Todavía están aprendiendo a volverse tontos. Nos volvemos tontos cuando empleamos las palabras. Pero cuando no empleamos las palabras, cuando empleamos nuestras emociones, es cuando nos comunicamos. Por tanto, la emoción no solamente es clave, sino que me parece mentira que hoy en día todavía hay gente que pueda cuestionar que las emociones no están afectando a nuestra corporalidad y no solamente no están afectando a nuestra corporalidad, sino que son la clave de nuestra salud. Obviamente, tenemos una información genética, pero hoy en día la ciencia nos ha dicho que la información genética es importante, por cierto, pero lo que es más importante es la epigenética. ¿Ok? Si hay alguien que no sabe lo que es la epigenética,
La epigenética quiere decir más allá de la genética. Por tanto, es una ciencia que estudia cómo nos adaptamos a los ambientes. Los ambientes pueden ser nuestra comida, por ejemplo, nuestra bebida. Esos son algunos epigenetistas deterministas. Y otros tienen muy claro que el ambiente más importante y el que condiciona realmente nuestra vida no es lo que comemos, sino es lo que pensamos y sobre todo nuestras emociones. De hecho, ya el Maestro Jesús nos decía que no es lo malo, lo malo es lo que entra por la boca del hombre, no es lo malo lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de su corazón. Por lo tanto, que ustedes comen gloria, pero piensen, perdón la expresión, mierda en castellano, ¿ok? En español, pues van a comer mierda. ¿Estamos? Por muy que comemos sano. Al final, mis pensamientos, mis emociones, siempre están contaminando mi percepción. Por eso, la bioneuroemoción es un método que va mucho más allá del desarrollo de la inteligencia emocional. Muchísimo más allá. Es un método único. Es un método que hay métodos que se parecen. Pero este ha llegado a un punto donde lo que ha desarrollado, para ir más allá de la inteligencia emocional, le llamaríamos, ha desarrollado la inteligencia cuántica, la inteligencia de conciencia de unidad, de conciencia cuántica, que son personas que saben perfectamente que no están en un lugar equivocado nunca. Hoy, cuando estaba en el programa Mucho Gusto, yo no tenía ni idea de dónde iba a ir. Pero ni idea. Pero tampoco me preocupa en absoluto. Porque yo me adapto a lo que haga falta. Y sé estar. A eso se llama inteligencia emocional. No querer que las cosas sean como uno quiere que sean. Por ejemplo, si me quieren entrevistar a mí, tiene que ser con una mesa redonda, con una rosa, con un cuadro de no sé qué, un sillón rojo y el mío verde. Y además, ¿me siguen? Esta persona no se adapta absolutamente a nada. ¿Cuál es el problema del mundo? Este es el problema del mundo. Vemos el mundo con nuestro paradigma. Vemos el mundo con nuestro mapa mental. Y el problema no es que yo vea el mundo así, porque definitivamente lo veo así por una razón muy simple, porque a mí me han condicionado y me han condicionado el ambiente emocional de mis padres, me han condicionado el inconsciente colectivo de donde estoy viviendo, etcétera, etcétera. De hecho, si observamos el mundo, hay fronteras, pero las fronteras no existen. No hay yo nunca he visto una raya en medio natural. Siempre ha sido artificial. Cuando nosotros hacemos demarcaciones, dividimos el mundo y automáticamente nos encerramos en esa parte que nos dividimos y nos identificamos. Eso tampoco es un problema. El problema está cuando yo creo que esta es la mejor manera o la peor. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, hoy voy a procurar en ese espacio breve de tiempo, que durará más o menos 1 hora y media, más o menos, no pretendo dar ninguna solución, porque la solución no la puedo dar. ¿Saben por qué no la puedo dar? Porque ya la tienen ustedes. Ustedes no pueden aprender nada, porque todo ya lo sabemos todos. Eso es una conciencia cuántica. La información está en todos y en todas partes. El problema es que la tenemos olvidada. Por lo tanto, nuestro trabajo no es aprender nada. Nuestro trabajo es desaprender todas las barreras que hemos puesto, todas las demarcaciones que hemos puesto, todas las categorías que hemos puesto que nos impiden ver las cosas como realmente son. Porque las cosas no las vemos como son. Las cosas siempre las estamos interpretando. Cuando terminé el programa, me desmaquillaron. Y no había nadie más que las 3 chicas y un servidor. Y entonces cuando las chicas, supongo que vieron el programa porque si no me hubiesen preguntado nada, me dijeron, yo quiero hacer una pregunta cortita. Y a mí cuando me dicen una pregunta cortita, sé que la respuesta es larga. Porque claro, cuando alguien hace una pregunta concreta, precisa,
sabe lo que pregunta. Pero cuando uno no sabe de esto, pero le remueve, hace una pregunta cortita, ¿no? Y la pregunta cortita es para hacer una conferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, mientras me desmaquillaban, como estaba muy inspirado, se lo he explicado, ¿no? Y cuando he explicado, y me he explicado bien, dice, sí. Luego viene la siguiente observación que todo el mundo me hace. Esto es difícil. Esto no es difícil. Lo difícil no es cambiar uno. Lo difícil es querer cambiar a los demás. Esto no lo hace ni Dios. Es más, yo me alegro muchísimo de esa ley. Es una ley tácita. Funciona siempre. Tú no puedes nunca cambiar al otro, porque para el campo cuántico y para la conciencia cuántica, el otro no hay otro. Todo es uno. ¿Se imaginan una gota de agua peleándose con otra gota de agua? A ver si cambias. ¿Estamos? Esto es lo que hacemos. Entonces, cuando vivimos así, cuando vivimos así pensando que los demás tienen que cambiar, somos muy pobres emocionalmente. Entonces, los únicos recursos que tenemos es no hacer absolutamente nada porque esperamos que los demás cambien. Y eso no va a ocurrir jamás. Cuando algunos empiezan a conocer nuestro método, entonces quieren cambiar. Y entonces me preguntan, cuando yo cambie, ¿cuánto tiempo tardará en cambiar el otro? Lo cual no se ha enterado de nada. Lo cual sigue sin enterándose de nada. Sigue esperando que el otro cambie. Einstein ya lo decía que si realmente el mundo no te gusta, decía, tú no lo puedes cambiar. Pero si cambias solamente un pensamiento sobre lo que ves, cambiará tu universo. ¿Estamos? Por lo tanto, somos observadores. Somos observadores inconscientes y nuestro trabajo es hacer observadores conscientes. Por lo tanto, las emociones es el vehículo que nos permite estar vivos y movernos, como diré más adelante. Vienen de moverse. Las emociones te impulsan a moverse. De hecho, si no fueran por las emociones, ustedes hoy no estarían aquí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, quizás no sepan muy bien por qué están aquí, pero hay algo que les ha hecho mover. Aunque haya sido una persona que les haya dicho, oye, ven que te va a interesar, pero hay algo que tú no puedes explicar y vas. ¿Ok? Por lo tanto, las emociones son la esencia. Cuando si son la esencia, nosotros hemos de aprender, saber gestionar tamaño poder. Hemos de dominar ese poder. No hemos de permitir que las emociones dominen nuestra mente, sino hemos de conseguir que yo pueda utilizar las emociones para comunicarme. Cuando yo empatizo con los demás, aprendo a comunicarme. Por ejemplo, cuando yo me conecto con Chile, las chicas me preguntan, ¿qué pasa con los chilenos? Cuando les llamamos, parecen tontos. Y yo les contesto, no, el chileno es desconfiado. No me pregunten por qué, pero lo es. Por lo tanto, si lo es, tendrá su razón de ser. Y por lo tanto, nosotros no somos nadie para querer cambiar a los chilenos. Somos nosotros que tenemos que comprender a los chilenos y tenemos que adaptarnos a su forma de pensar, de ver y entender el mundo. Eso es inteligencia emocional. ¿Me siguen? Entonces dicen, vale. Por lo tanto, cuando hablan con un chileno, tienen que hablar así, así, así. Cuando hablan con un mexicano, tienen que hablar así, así, así. Cuando hablen con un argentino, mejor que no le dejen hablar, porque no paran de hablar. Mejor que no le dejen hablar mucho a estos, ¿ok? Y ya se ríen, como se ríen ustedes. Y eso es la capacidad de comunicarse. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, más que las palabras, lo que importa son los sentimientos y las emociones que haces despertar a las personas. Por ejemplo, si hay alguien aquí que le molestan mis palabras, he conseguido mi objetivo. Lo decía el Maestro Jesús, que te odien o que te amen, pero que no te ignoren. Por lo tanto, si tú emocionas, vives. Entonces yo empleo, por ejemplo, yo utilizo la fuerza de la energía oscura, de las sombras, y empleo palabras que molestan a la gente. Entonces eso a la gente les incomoda, ¿no? Y eso a mí me da fuerza. Por lo tanto, yo utilizo estas cosas. Y de repente doy una de cal y otra de arena.
Y estoy compaginando con lo que técnicamente está bien dicho y con lo que técnicamente está mal dicho. Pero no existe lo bien dicho y lo mal dicho. No existen, ya se lo aclaro ahora, emociones positivas ni emociones negativas, como había un presentador que insistía que las emociones negativas y las positivas. Y si yo me voy diciendo, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como mi padre, tú tranquilo, vas a ser como tu padre, pero multiplicado por 10. Porque has estado reprimiendo constantemente eso. Por lo tanto, cuando yo no me permito expresarme con sinceridad delante de una persona, cuando yo reprimo mis emociones y mis sentimientos delante de una situación, me estoy haciendo un flaco favor. Primero, eres un hipócrita, pero segundo, eres tú que vas a pagar la factura. Yo soy una persona sin filtros y que me los he tenido que poner. A medida que me he ido haciendo más mediático, me he tenido que poner unos filtros, pero que los domino. Y cuando me da la gana, me los quito. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. Cualquiera puede enfadarse. Esto es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, esto no resulta tan sencillo. Aristóteles. ¿Van entendiendo lo que les estoy explicando? Esto es clave. O sea, nadie está diciendo que no te enfades. Porque, mirad, nosotros enseñamos en Bioneuroemoción, en nuestros talleres, que las emociones no son algo que aprendemos, que se pensaba que era así. Cuando Paul Ekman descubrió las microexpresiones faciales, de hecho iba a demostrar que eso era un aprendizaje, pero resultó que eso lo hacían, todo el mundo lo hacía igual, incluidos los animales mamíferos superiores. Por lo tanto, las emociones son una solución adaptativa. No existen emociones buenas ni emociones malas, para que les queden claro. ¿Ok? Bien. Si usted tiene hijos, no sé si los tiene. No, la de azul cielo. ¿Ok? ¿Usted también los tiene? Bueno, pues los dos. Y van por la calle. ¿Y alguien les quiere quitar a sus hijos? ¿Qué emoción creen que van a emplear? ¿La risa? ¿La alegría? ¿Les van a decir, ay, qué penita? ¿O van a sacar sus uñas? ¿Sí? Y van a utilizar su ira y su cólera. ¿Me siguen? ¿Eso es malo? Perfecto. Si ustedes pasan por un sitio que desconocen, en una ciudad que desconocen, ya saben ustedes que cuando viajan y van a un sitio que no conocen, todas las alarmas se ponen más lábiles. Bien, si nos vamos adaptando a las circunstancias, ¿de acuerdo? Si yo estoy en una ciudad que no conozco, pues o pregunto qué hay que hacer, o si no, estaré al tanto. Y paso por una calle oscura y oigo un ruido. ¿Qué emoción se me va a disparar? El miedo. ¿El miedo es malo? Es incómodo, cierto. Es incómodo, pero no es malo. ¿Queda claro eso? Otra cosa muy importante a tener en cuenta. En el campo cuántico, nadie está en un lugar equivocado. El Maestro Jesús ya lo decía, hasta los pelos de tu cabeza están contados. O sea, nada ocurre por casualidad, ni tan siquiera donde se han sentado y al lado de quién están. Ni esto. Eso lo he demostrado ya por activa y por pasiva muchísimas veces. Por lo tanto, ustedes siempre están frente a sí mismos. Y eso, por ejemplo, ya lo decía Rumi, maestro de los monjes derviches. ¿Saben los derviches cuáles son? Los monjes que ruedan, ¿sí? Que tenían su templo en Konya, que no es Konya, que estaba en Turquía, ¿ok? Y decía esto, somos el espejo, así como el rostro que aparece en él. Rumi, que también se lo conocía por maestro Mevlana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que cuando usted ve a alguien, usted no está viendo a alguien, usted está viéndose a sí mismo en este alguien. ¿Le puede molestar cómo va peinado,
cómo va vestido, cómo habla, si se pinta, si no se pinta, si hace o deja de hacer, si habla o deje de hablar. Lo peor no es esto, lo peor es que juzgamos y no somos conscientes de que esto que estamos viendo no es lo que estamos viendo, sino que es mi percepción y es mi proyección. Quédense con eso. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes no se han casado con una persona porque se han enamorado. Esto es una explicación cognitiva a un estado emocional que yo he sentido, que se me ha expresado en mi cuerpo y que me hace como que volverme tonto. Y se la llama resonancia. Luego, cuando se pasa esa emoción, viene la tranquilidad y dices, ¿en qué estaría pensando yo aquel día? Y la respuesta es, en nada, porque si hubieses pensado, te hubieses aclarado. ¿Ok? Todo el mundo se habrá preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué habrá visto mi amiga con este tío? ¿Sí? O lo que se hablaba hoy en el programa, ¿no? Si tu hermana, te enteras que tu hermana la están engañando, hay que decírselo. Bueno, ya sabemos que el que lleva los cuernos es el último que se entera y hasta que no se da un tortazo con la puerta se quedaría encallado, ¿no? Y se pregunta, puede ser, ¿quién ha hecho el marco tan estrecho? En vez de preguntarme, ¿por qué no puedo pasar? ¿Qué me está pasando, no? Fíjense bien lo que acabo de decir. Cuando algo me ocurre, procuro proyectar la causa fuera. Deporte nacional, bueno, deporte universal. Chilenos, rusos, chinos, japoneses, todo el mundo hace exactamente lo mismo. Esto es una conciencia dual. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos y las emociones propios y los ajenos. La persona, por tanto, es hábil, inteligente, emocional, para el manejo de ellas y para comunicarse. ¿Ok? Daniel Goleman, que fue el psicólogo que escribió sobre la inteligencia emocional y que de alguna forma puso la piedra para dar a conocer a nivel mundial, dice que resulta paradójico que el coeficiente intelectual sea tan mal predictor del éxito entre el colectivo de personas lo bastante inteligentes como para desenvolverse en los campos cognitivamente más exigentes. Dicho de otra manera, hoy en día, que tú seas muy inteligente, tengas un coeficiente intelectual muy elevado, no es ninguna garantía de que triunfes en la vida. Es más, si tu inteligencia emocional es baja, tienes todos los números de fracasar. Tienes todos los números de fracasar. Por lo tanto, la inteligencia emocional lo que nos permite es saber utilizar tus capacidades con el máximo efectividad y eficacia posibles, y eso gracias a las emociones. Tú puedes saber muy bien una cosa. Tú puedes ser un gran profesor de matemáticas. Es más, puedes ser el mejor matemático del mundo, pero ser incapaz de enseñar a nadie las matemáticas. Un buen maestro es un maestro que empatiza, que sabe conectar con los alumnos, que sabe ver cuál es la mejor cualidad, qué mejor cualidad tiene ese chaval para comunicarse con él. Esto es inteligencia emocional. Un niño en la escuela está prohibido, se pone prohibido bajar por las escaleras corriendo. Bien, el director pone eso porque piensa que si los niños tienen 5 o 6 años, si van corriendo, pues alguno se puede caer. Bueno, total, que está prohibido bajar por las escaleras corriendo, ¿no? Y un profesor observa que hay un niño que cuando dicen al patio siempre sale corriendo. Siempre sale corriendo. ¿Qué hacen los profesores? Lo castigan. Una profesora que hace eso tiene muy poca inteligencia emocional. Porque esa profesora no se pregunta para qué el niño sale corriendo. Y siempre sale corriendo cada día. Y cada día lo castigan. Conclusión. Al final, en el mundo que vivimos, tachamos que el niño es idiota. Y el idiota no es el niño. El idiota es el profesor, que no está comprendiendo que el niño tiene un problema. Entonces, este profesor, amigo mío, para al chaval un día y dice, vamos a ver,
tú, ¿por qué siempre sales corriendo? ¿Qué pasa? Y el niño contestó, porque es en lo único que puedo ser el primero. ¿Han visto cómo ha cambiado la percepción? Eso es inteligencia emocional. Entonces le dijo, yo ya sé que te cuestan las matemáticas y la lectura tal y cual. A partir de aquel día el profesor buscó su mejor cualidad. Y aquel niño acabó haciendo las matemáticas y aprendiendo a leer mejor que nadie. Esto es inteligencia emocional. No sé si ha quedado claro o muy claro. Muy claro, ¿verdad que sí? ¿Ok? Este es el problema. Catalogamos, por ejemplo, los niños hiperactivos. Todo el mundo es hiperactivo. Bueno, todo el mundo es hiperactivo. Etiquetan y nos quedamos todos tan tranquilos. Dicho de otra manera, todas las personas que salen del recuadro que la institución les ha puesto, ¿me van siguiendo? Estos que están ahí fuera, como por ejemplo un servidor que había estado aquí fuera, ¿me siguen? Que me catalogaban como tonto. A mí las puntuaciones en mi colegio que me apuntaban no estaban catalogadas porque eran por debajo de 0. ¿Entienden? Y un día me llevaron unos psicólogos porque algunos decían, tonto no es. Algo le pasa, ¿no? Bien, la cuestión que se dieron cuenta, al final me catalogaron de que era un niño, no sabía muy bien lo que pasaba, pero que tenía un factor, vamos a llamarle, muy positivo para ellos, que era la gran confianza que tenía conmigo mismo. A pesar de todos los pesares, a pesar de que yo era un inadaptado, ¿me siguen? Y que nadie me entendía, y menos en aquella época, que yo ya tengo 64 años, una época oscura de verdad, ¿ok? Yo seguía confiando en mí, ¿ok? Nací con ese pedigrí ya. Fíjense que en aquella época yo iba al catecismo y habían el banco de los que sabían muy bien el catecismo y luego habían el banco de los que no sabían muy bien el catecismo. Y dentro, a ver si adivinan en qué banco estaba yo. El que no lo sabían, pero en el último. Entonces había una monja, que aún me acuerdo de ella, no sé para qué les cuento eso, pero bueno, yo les comparto. Había una monja, se llamaba Consuelo, y yo amaba a aquella monja. Siempre llegaba y aún podría oler su hábito. Aún podría olerlo. Era pequeñito, claro está. Y me abrazaba. ¿Por qué me abrazaba? Porque a mí no me abrazaba nadie. Tuvo que hacer una hipnosis para saber cuándo fue el último abrazo que me dio mi madre. Y lo vi como les veo a ustedes. Una hipnosis muy profunda y tenía apenas 1 año. Empezaba a andar, vi dónde estaba agarrado, andé hacia mi madre, me cogió y me abrazó y nunca más me abrazó mi madre. Comprendí que en su educación tocarse y besarse era pecado. ¿Me siguen? ¿Estamos? Entonces esa hermana, esa madre, a mí me abrazaba y la recuerdo como la mejor madre que he tenido. Es más, cuando me casé con mi actual mujer, fui al convento y no la encontré porque se estaba muriendo su madre y estaba con ella, ¿no? Pero quería darle mis respetos y presentarle a mi esposa, ¿no? O sea, esto es inteligencia emocional. ¿Estamos? Pues bien, cuando no nos encasillamos, cuando estamos fuera de las casillas, se nos repudia. ¿Estamos? Eso es muy poca inteligencia emocional. Y que más que menos ha sido repudiado en algún momento de su vida. Porque por aquí pasa todo el mundo. En el trabajo, las amistades, el bullying. Hoy estábamos en ese programa y se hablaba del bullying de una chica que se ha quitado la vida, etcétera, etcétera. Claro, esto es muy duro, pero el problema, lo que quiero hacer es explicarles a ustedes, es que no hay víctimas y victimarios en el mundo.
O sea, si observamos la información de esta niña y observamos la información que ha heredado, que lleva los que hacían el bullying, ¿me siguen? Si observamos, llevan la misma información. Todos tienen el mismo cuadro emocional. Son personas con una gran carencia emocional o muy sobreprotegidos emocionalmente. En definitiva, unos teenagers emocionales, unos inmaduros emocionales que no se acaban de adaptar a las dificultades propias de la vida. Eso es pobreza de inteligencia emocional. Por lo tanto, cuando los padres sobreprotegemos a los hijos, los hacemos pobres de inteligencia emocional. Cuando nuestros padres pasamos olímpicamente a nuestros hijos, los hacemos pobres en inteligencia emocional. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Esto es lo que les quiero transmitir. Hay unas diapositivas preparadas, pero yo quiero transmitirles lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Lo demás son palabras. Muy bien. Para poder llegar a entender, como les explicaba, la inteligencia emocional, hay que preguntarse qué son las emociones, ¿no? Las emociones son necesidades biológicas no satisfechas. Por ejemplo, hay un caballero que se ha levantado con ganas de marcha, de contacto sexual con su mujer. Es un tío arisco, pero cuando él quiere tener sexo, se convierte en amable. Claro, al principio la señora no lo sabe, pero ya cuando lo conoce, sobre todo las mujeres que tienen 5 neuronas, porque los hombres tenemos una, pues entonces ya se le conviene bien y si no le conviene también. No sé si me estoy explicando. Cambiamos las emociones según las necesidades biológicas. Por ejemplo, en la medicina ayurvédica están los famosos doshas o energías que determinan nuestra personalidad, ¿no? Entonces, los pita son personas que son muy metódicos a la hora, etcétera, etcétera, y cuando no comen a su hora, se ponen muy nerviosos y pueden ser iracundos. Por lo tanto, soy iracundo por una necesidad biológica no satisfecha. ¿Va quedando claro eso? Es lo que nos ha dotado la naturaleza para adaptarnos a las diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo el mundo tiene las mismas emociones. El problema está cuando el ser humano se divide. De hecho, el inconsciente biológico, el inconsciente colectivo, funciona automáticamente y los animales funcionan automáticamente así. Pero cuando nos adaptamos o a nosotros nos sale la conciencia, entonces cuando estamos en peligro. Porque yo puedo vivir en un mundo onírico totalmente. Yo puedo construirme una historia. Y mi inconsciente la vive como real. Y la mayoría de los problemas del ser humano es que vive en este mundo. ¿Ok? Dentro de los seres humanos, para que nos entendamos todos, dentro de los seres humanos hemos desarrollado algo muy importante para la supervivencia. El ser humano es quizás el animal más débil de la naturaleza. Sin ir más lejos, antes no nos podamos defender por nosotros mismos, ándale el tiempo que tiene que pasar. Cuando un búfalo pare, a las pocas horas, un elefante ya puede moverse, correr. Nosotros necesitamos un tiempo para andar, es un proceso muy lento. Por lo tanto, los padres tienen que dedicar muchísima energía para el cuidado de los hijos. ¿Ok? Pero encima, el ser humano socialmente es muy débil, antes no alcanza una capacidad de supervivencia por sí mismo. Entonces necesitamos, sí o sí, vivir en sociedad. Cuando vivimos en sociedad, creamos unas normas. Cuando creamos unas normas, las hemos de respetar. Y cuando tenemos que respetar unas normas, entonces es cuando realmente empiezan los conflictos. Anthony de Mello nos cuenta, en su libro Autoliberación Interior, que en una tribu de África, cuando un miembro de un clan hace algo que no tiene que hacer, lo expulsan del clan. Y a los 15 días muere. No puede soportar estar fuera del clan. Y eso lo llevamos todos. Por lo tanto, lo que hacemos es el hipócrita. Y cuando antes sepamos que hagamos el hipócrita, más tranquilos iremos todos. Entonces somos unos mentirosos compulsivos. Mostramos la cara amable y escondemos la cara que no queremos ver. Por eso, esa chica, como otros casos que conozco, con toda
esto es un caso real también, y no este, otro, ese chico le envía a su amiga, le crecen los pechos, y se hace una fotografía y se lo envía a su amiga. Mira, mostrando los pechos, no sé, 12, 13 años. ¿Ok? Y la amiga no se le ocurre otra cosa, se enfadan, y no se le ocurre otra cosa que subirlo arriba. Bueno, esto hasta aquí. Y eso, automáticamente, la gente que somos muy jodidos, empezamos a reírnos, ¿no? A decir tonterías. Y esa niña no sabe gestionar esas emociones. No sabe. ¿Me sigue? No se le ha enseñado la capacidad de afrontar una situación estresante o frustrante. Porque una mujer, una niña, 12, 13 años, con unos padres que le han enseñado la educación emocional, porque yo los he educado a mis hijos así, lo puedo decir, hubiese dicho, ¿habéis visto qué pechos que tengo más guapos? A ver si aprendéis. No sé si me estoy explicando. Al final, cuando más me achanto, más se me echan encima, no sé si me estoy explicando. Pero cuando menos caso hago lo que me dices, al final todo el mundo se aburre. O sea, dicho de otra manera, esto es gestión emocional. Y eso es una de las cosas que se deberían enseñar obligatoriamente en el colegio, sí o sí. Pero ¿qué hacen los padres? Se creen más superiores que los maestros. Y los padres corrigen a los maestros. Y los niños se vuelven tontos. Mejor dicho, dictadores. Y luego está el síndrome del emperador. Niños que llegan a pegar hasta sus padres cuando sus padres se dan cuenta de que han cometido un error educando a sus hijos y entonces sus hijos se vuelven unos tiranos. Y cuando son mayores, y cuando digo mayores, no muy mayores, 13, 14, 15, 16 años, en la edad del proceso de individuación, cuando realmente la naturaleza funciona, como explica Carl Gustav Jung, empieza el proceso de individuación, de separación del clan, maltratan al padre, maltratan a la madre. ¿Les suena esto? Los monstruos que ven por la calle son los monstruos que hemos educado nosotros. La sociedad en general, las familias en particular. Por lo tanto, si queremos crecer emocionalmente, debemos empezar por nosotros mismos. No podemos culpabilizar a los niños que han hecho el bullying, porque eso es aprendido. Esto lo han aprendido y lo explicaré hoy. Por lo tanto, la emoción, tal como les estaba diciendo, es una adaptación biológica. Paul Ekman, que tal como decía es el que descubrió las microexpresiones faciales, dijo que hay básicamente 6 emociones, que son miedo, tristeza, alegría, ira, asco y sorpresa. A mí me dio mucha sorpresa que pusiese sorpresa, ¿no? Pero bien, hay otros autores que ponen otras. El asco es una emoción clave, ¿estamos de acuerdo? Sin asco estaríamos todos muertos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, eso es importante también, ¿eh? Lo que nos dice Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, él nos habla de que, acabo de hablar de ello, hay emociones que se llaman racionales y emociones viscerales. Las emociones racionales son aquellas emociones que yo empleo para gestionar mis relaciones sociales. ¿Estamos? O sea, estamos en un sitio cenando con unos plastas de gente. ¿Sabes lo que es un plasta de gente? ¿Lo saben aquí? Porque si no, pues yo traduzco. Unos plastas y tú. Y luego llegas a casa y le dices a tu mujer, la comida me ha sentado mal. La comida no, hijo mío. Te la estabas comiendo en un lugar inhóspito. ¿Me sigue? Un lugar inhóspito. Pero claro, ¿cómo te ibas a levantar y a marchar? Tenías que aguantar. Pero enseñamos a no ser víctima de las circunstancias. Enseñamos a adaptarnos. ¿Estamos? Si estoy aquí, será porque tengo que estar. Yo, por ejemplo, el programa que he estado hoy, no tenía ni de dónde estaba. Y me he encontrado con un magazine y bueno, pero yo por la mañana,
que tenía algo encendido, le digo a mi mujer, ¿tú sabes si haré la conferencia, la entrevista de pie o sentado? Y mi mujer me dice, ¿cómo? ¿Qué pregunta me haces? Siempre estamos hacen sentados. Pues estaba de pie. Eso para que vean cómo uno está conectado, ¿no? Yo también me he dicho, vaya pregunta más gilipollas acabas de hacer. Luego cuando yo he visto a todo el mundo que estaba de pie, digo, ¿a qué va a ser de pie? No me he quejado. ¿Me entienden? Yo me adapto. Yo no sabía, pero para el siguiente, como que ello va todo, es un magazine, que va a toda pastilla. Tenía que ver cuando cambia la gente cómo corre, ¿no? Era divertido verlo, ¿no? Y tenían que estar bien centrados emocionalmente, si no sale ahí. Pues entonces digo, pues de pie, no hay problema, ¿no? Y entonces había toda una mesa llena de pasteles. Yo pensaba, tú nunca has dado una entrevista delante de 50 pasteles, unos pasteles así. Pues claro, yo no sabía que no se veían, ¿no? O sea, pero yo me adapto. Pues yo hablo de la bioemoción con pasteles y todo, no sé si me estoy explicando, ¿no? Bueno, y al final todos me han dicho, oye, estabas muy cómodo, ¿eh? Digo, eso se llama sobrevivir. Eso se llama sobrevivir. Muy bien. Para poder entender por qué reaccionamos de una forma a veces exabrupta, exagerada, y que nos arrepentimos, ¿no os ha pasado nunca esto? A todo Cristo. Que te dices, ¿en qué estaría pensando yo? ¿Cómo se me ocurrió decir esto? ¿Por qué me puse un basilisco? ¿Cómo se me ocurrió contestar así? Esto es debido a los engramas. Los engramas son conexiones neuronales que guardan una información que ha habido un estrés muy importante y que puede ser porque lo hemos vivido o porque lo han vivido nuestros padres y somos muy lábiles a ciertos inputs, ¿me siguen? A ciertos activadores, como puede ser un ruido, por ejemplo, no soportar que una persona hable alto. Porque desde que soy pequeño, mi padre siempre gritaba. Y cuando gritaba, pegaba a mi madre. ¿Me van siguiendo? Yo me he criado con eso. Y entonces yo hablo bajo. Y no soporto que la gente hable alto. ¿Me entiendes? Y resulta que voy a casa de una amiga y por lo que sea, y yo me salto y me tengo que ir. O me voy, me pongo rojo como un pimiento. Pimiento rojo, claro. ¿Ok? ¿Me siguen? Y luego llega a casa y dices, ¿qué ha pasado? Esto es un engrama. ¿Ok? Bien, Polingman nos dice, es posible aprender a interrumpir la comunicación entre las reuniones de células, engramas, el comportamiento emocional. El desencadenante pone en funcionamiento la reunión de células o el engrama, pero la conexión entre ellas y nuestro comportamiento emocional puede cortarse o al menos durante un tiempo. Nosotros enseñamos a la autogestión emocional. O sea, yo puedo estar en un sitio y ponerme de mala leche, o sea, enfadarme. Y no sé muy bien por qué. Puedo explicarlo, puedo dar una explicación, pero no sé muy bien por qué. Cuando yo realmente observo, cuando yo soy consciente de que mis reacciones emocionales son activadas y que son activadas por mis creencias, mi cultura, por mi educación, por los diferentes estreses que he pasado, cuando soy consciente de eso, lo primero que hago cuando noto una emoción que me está subiendo, la observo y hago algo muy importante. Me disocio y me convierto en el yo observador que observa al yo confuso. No niega nada, pero en el momento que usted se observa cómo se enfada menos. ¿Me siguen? Pruébenlo, no me deben de creer. Se enfada menos. Luego vendrá que te dirá, sí, pero mira, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero ¿hay para ponerse así? Las peleas de los matrimonios, de las parejas, las peores peleas que hay son por tonterías. Pues esas tonterías son engramas. Por ejemplo, un hombre le dice a su mujer, hay que ver tu padre,
siempre igual. ¿Y el tuyo? Esto es un engrama. ¿Me siguen? Esto es inflexibilidad neurológica. Una de las cosas que tiene que ver, a mí me molesta que hablen de mi padre. Eso lo acepto. Y me molestan que le quiten ese defecto. Pero si me molesta que digan esto, eso tiene que ver conmigo también. Tengo que observar qué hay aquí, qué he aprendido yo. Porque si a mí me molesta que me digan que mi padre es un pusilánime, es que yo también lo pienso, pero lo quiero tapar. ¿Me siguen? Y cuando viene alguien que me lo señala, y sin mala intención, también lo digo, se te dispara todos los nervios nerviosos. ¿Me siguen? Cuando soy consciente de eso, podemos decir, muy bien, ahora hablamos de mi padre, ¿vale? Luego hablaremos del tuyo. Pero primero vamos a hablar de mi padre. Ya que quieres hablar, entonces cuando alguien te dice eso, una persona con inteligencia emocional hace la siguiente pregunta. ¿Para qué me estás diciendo esto? ¿Con qué intención me dices esto? Quiero saberlo, quiero entenderlo. ¿A qué viene ahora que me saques a tu padre? A mi padre, perdón. ¿Me siguen? Cuando tú haces esa pregunta a tu interlocutor, os juro que la cosa hace... la has pillado. La has pillado. Si tú reaccionas, ¿qué va a hacer el otro? Pólvora y pólvora, polvorín. Luego un buen polvo, pero primero polvorín. ¿Ok? Primero polvorín, luego haremos las paces. ¿Ok? Van siguiéndome lo que estoy explicando, ¿verdad que sí? Intento poner todo eso en ejemplos cotidianos. Bien, reprimir nuestras emociones. Vamos a tocar un tema importante ahora. Muy importante. La clave de que nuestras emociones acaben siendo el catalizador o el motor de nuestros síntomas físicos. ¿Ok? Un punto que siempre tiene controversia, pero yo no voy a decir nada que la ciencia no diga. ¿Queda claro eso? Yo ya sé que lo he vivido y lo he experimentado, pero me refiero a la ciencia. Bien. Dice, hay elementos del entorno que nos pueden provocar una reacción emocional al estrés y esos son los engramas. Por ejemplo, a mí me molesta eso, a mí me molesta lo otro. ¿Queda claro esto? Y no nos damos cuenta de que esto ya lo he aprendido de pequeño. Luego ya explicaré cómo funciona eso. Cada cosa a su tiempo, como tiene que ser. Bien, la emoción que sintamos siempre es una llamada, ¿de acuerdo? Es un impulso que nos llama a movernos. ¿Ok? El problema es que reprimimos ese impulso. ¿Me siguen? Por ejemplo, es una señorita que se va a casar. Y cuando ve a su futuro marido, hay algo que le hace. Y ella dice, qué tonterías. El inconsciente biológico domina el 97% de nuestra psique. Siempre tiene razón. El de aquí no. El de aquí se cuenta historias. ¿Me siguen? Bien. Y se reprime esa historia. Y cuando se casa la señorita, su marido le dice, esto es como, cariño, ¿sabéis si estaría de pie en la...? Le dice, bien, ya nos hemos casado. Quiero que sepas que yo hago mi vida y tú no tienes que hacer nada de mi vida. ¿Ok? Y una dice, mira que me lo decían, la vocecita. Pero reprimimos las emociones y les explicamos. ¿Qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a pensar la gente? ¿Me suena? Luego sale más caro todo eso, pero bueno, en fin. ¿Van viendo? No nos escuchamos emocionalmente. No nos han enseñado a escuchar nuestras emociones. Ellas nunca fallan. Yo soy un natural. ¿Un natural qué es? Un natural, según las películas Light to Me, donde explican, el natural es una persona... Yo antes pensaba, bueno, es que yo estoy conectado. Entonces yo vi a una persona y dice, este me miente. Eso no sé. Y me dicen, ¿tú cómo lo sabes? Digo, no lo sé, y es así. Luego me di cuenta
que yo, mi inconsciente, veía las expresiones de la cara, que no era consciente que las veía, pero sabía que aquello era así. Entonces, claro, hasta que fui desarrollando eso y era consciente de eso y ahora las veo a cámara lenta. ¿Estamos? No solamente las veo a cámara lenta, sino que enseño a la gente a verlas. Cuando yo estoy reprimiendo mis emociones, cuando yo no hago nada, el inconsciente no entiende, porque las emociones, y se lo digo ahora, les recuerdo, es una adaptación evolutiva para pasar a la acción. Christian Buchanan, médico oncólogo, dice lo siguiente, tiene un libro, Las emociones ante cáncer. Dice, el estrés crónico causa un aumento de la secreción de adrenalina, engendra un entorno celular pernicioso que estimula directamente a las células negativas, libera factores inflamatorios, debilita el sistema inmunológico y crea alteraciones epigenéticas en el ADN. ¿Ok? Por eso es tan importante que cuando tengamos un síntoma físico, ¿me van siguiendo? Los síntomas físicos, como ya decían los grandes maestros de la antigüedad, todo síntoma físico merece indagación. ¿Ok? A veces, ¿quién nos ha levantado por la mañana y le duele una rodilla y no le duele la otra? Y no ha habido ningún golpe. Y no te ha pasado nada. ¿Sí? ¿No se ha pasado esto? Y claro, y tú vas y te preguntas quizás a un médico y te dice, bueno, esto es de hacer footing. Digo, bueno, pero es que esa también hago footing, ¿eh? Vamos a mirar que no haya un problema, que puede ser un problema osteoarticular, ¿no? Pero tú llevas haciendo footing hace mucho tiempo y nunca te había pasado esto. ¿Me sigue? Las cosas no pasan por casualidad. Por lo tanto, ¿vamos bien? ¿Sí? Van aprendiendo, les estoy enfocando en eso, ¿eh? Bien, por lo tanto, los síntomas, como decía, guardan siempre un mensaje para mí. Nuestro cuerpo se adapta a los ambientes de estrés. Eso es la epigenética, ¿ok? Un síntoma es un proceso biológico que nos permite identificar nuestras incoherencias y evolucionar. Y los síntomas están vinculados a nuestra percepción y a nuestras creencias. Y cada persona vive las experiencias de una forma particular porque hay un sentido simbólico. ¿Qué quiere decir? Que esa información que yo he recibido de mis ancestros, mi idiosincrasia, mi cultura, mi forma de ver y entender la vida, condicionan el síntoma que voy a sentir. No todo el mundo experimenta el mismo síntoma con el mismo estrés. Eso depende de mí. Una puede decir, mira por dónde he encontrado un pendejo que me ha engañado. Pues, oye, mira, fiesta tú. ¿Estamos? Fiesta. Se acabó. ¿Eh? Es así. Otras deciden, esto no me va a ocurrir más. Porque a partir de ahora, hombre que se acerque, le corto los huevos. Ya toma por saco. Por ejemplo, nuestra amiga que tenemos aquí al lado de ella, se me están quedando copiados. Ella, su cara de expresión es una cara simétrica, por lo tanto está expresando alegría y tristeza a la vez. Sí, usted la de bufanda roja. Esa mujer, oyendo eso, tiene una experiencia que ha vivido, que por un lado la tiene medio digerida, pero está en una polaridad. A mí no me va a pasar eso más. Me dice que sí. Por eso lo he dicho, porque he visto a esa señorita y digo, ay, tengo que contar eso porque me lo dice ella. ¿Qué tal? En el instituto, cuando entro, todo el mundo se tapa la cara. Todo el mundo se tapa la cara. Porque puedo decir, además lo digo con mucha gracia, porque soy muy gracioso cuando quiero yo, puedo decir, veo que te ha ocurrido algo esta noche, ¿eh? No te preocupes, ha sido con tu pareja. Y tiene que haber sido muy serio. Y ella se me gira y me dice, hoy hemos terminado. Fijaros, toda su corporalidad estaba expresando esto. Y yo le dije, pues vas a tener la oportunidad de conocer otro mejor.
Agua pasada no mueve molino. Aprende de la experiencia y no repitas errores. Si te lamentas, vas a repetir la experiencia. Y el campo cuántico te va a dar razones para que te lamentes tantas veces como quieras. ¿Me estoy explicando? Sí. Muy bien. Y ahí tenemos a Carl Gustav Jung que nos habla de los síntomas. Dice, un paciente, por ejemplo, que se enfrenta a una situación intolerable puede provocar un espasmo siempre que trate de tragar. Y su expresión es que esto yo no me lo puedo tragar. Y otro puede decir, es que en la empresa hay un ahogo, no puedes ni respirar. ¿Me siguen? Y otro dices, yo no quiero ir a la empresa. Y tienes un problema articular, ¿me entienden? Al final el estrés se acabará expresando en un órgano que tiene un sentido simbólico para ti, y eso fue un gran descubrimiento de Carl Gustav Jung. Eso realmente aquí nos hemos inspirado muchísimo en él, y esto es así, ¿no? Y hay gente que me lo dice, es que me lo quiere hacer tragar, y está todo el día con acidez. ¿Y qué lo decimos? Me he comido un marrón. ¿Sabes lo que es un marrón? Una mierda, vamos. ¿Ok? Me he comido un marrón, ¿no? O sea, y el marrón... ¿Estamos? ¿Van viendo cómo nos expresamos? Muy bien. Por lo tanto, como nos diría David Torrey Hawkins, lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación. Es un medio para transmitir información y para compartir conciencia. Eso es lo más importante. Vamos a ver. Nuestra mente y nuestras emociones y nuestro cuerpo no es que están conectados, están súper intrincados y conectados. Nuestras emociones se reflejan al instante en todo nuestro cuerpo. Como diría el doctor Buchanan, hay una resonancia, se comunican por resonancia. Yo tengo miedo y todo mi cuerpo tiene miedo. ¿Me siguen? Y cuando yo me resisto a darme cuenta de que realmente estoy aguantando una situación estresante, esperando que se produzca el milagro de que cambie el otro, etcétera, etcétera, que el pendejo no cambia, entonces llega un momento que esto se acabará manifestándose en un síntoma físico. Miren, estamos en un seminario de esos que vamos a empezar, por ejemplo, mañana, hago un paréntesis así, mañana empezamos uno, y que la gente, si quiere, hay información para eso. Entonces estábamos allí, enseñando las emociones. Y habían 4 emociones básicas. Había la rabia, había la tristeza, la ira o la cólera, el miedo y la alegría. Entonces la gente se movía por allí y se movía en grupo y recordaba situaciones que les activaban esas emociones, ¿no? Y me di cuenta de una señorita, eso lo he explicado hoy en la televisión, que no se acercaba a uno. Y era precisamente la rabia o la cólera. Y yo le digo, que me doy cuenta, como ahora, ¿ves? Yo me doy cuenta, O sea, yo observo y se pone allí. Y ya solamente ponerse allí, pisando el cartelito, se puso a temblar. O sea, fíjense hasta qué punto el inconsciente, ¿no? Entonces le digo, en una escena de sus padres cuando usted era pequeña. ¿Por qué una escena de sus padres cuando usted es pequeña? Porque aquí, en ese estado, entre los 2 y 6 años, la mente está en un estado delta y teta, que es como un estado de hipnosis, de trance. Y todo lo que pasa es purita verdad. ¿Estamos? Queda súper condicionado. Entonces ella explica que hay un gran disgusto entre su papá y su mamá, gritan. Mamá grita. Grita muy enfadada a su padre porque papá ha hecho una inversión y se han arruinado. Al explicarlo, ella se queda más tranquila. Y yo le digo, hábleme de su marido. ¿Qué trabajo tiene? Y me dice, es inversor de bolsa. Qué casualidad, ¿verdad? No. El inconsciente repara y busca un hombre que invierta en bolsa porque para el inconsciente, como no hay distancia y no hay separación, es como
tengo que buscar un hombre que recupere el dinero que ha perdido mi padre. ¿Me siguen? Y ese señor invierte e invierte bien en bolsa. Y yo le digo, yo soy su marido. Y llego, cariño, y yo sé representar bien, ¿eh? Cariño. Lo he perdido todo. ¡Eres un hijo de no sé! Se puso a chillar. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido la rabia? No podemos reprimir las emociones. Bueno, esa chica lleva mucho tiempo asmática. Aquella noche durmió sin el spray. ¿Lo ven? El síntoma físico, pides, encuentras. Natalie San Mateo, una doctora bióloga y también epigenetista, dice, ¿qué te parecería que si yo te hiciera tomar conciencia de tu problema de salud, tú tendrías una solución adaptada para salirte de él? Esto es lo que hacemos. Muchos bloqueos en medicina, los tratamientos no acaban de funcionar. Hay médicos que me envían sus pacientes y me dicen, oye, dales un repaso a ver si funciona esto. Y sí, les damos un repaso y entonces automáticamente los tratamientos empiezan a funcionar. Por lo tanto, fíjense la fuerza que tiene la mente, la fuerza que tienen las emociones y cómo bloquean cualquier cosa. Tenía que ir con el inhalador y aquella noche no lo había utilizado. Yo no sé si lo utilizará mañana o pasada mañana, pero esta mujer ya tiene otra percepción de las historias porque se ha dado cuenta de que su síntoma físico tiene en relación a un conflicto que vivieron sus padres. Ahora, ¿a qué le pasó? Ciertamente. Pero, ¿qué ha cambiado? Su percepción. Y para que cambie su percepción tiene que cambiar las emociones. Si cambiamos las emociones, Natalie San Mateo dice, si cambiamos las emociones, podemos reescribir nuestra historia. Por eso, el cuerpo habla lo que la mente calla. Y no quiero que entiendan que, entonces yo cuando vea, le digo, tú eres un hijo de... No has entendido nada. No se trata de ni que grites, ni que faltes el respeto a nadie, ni que le digas algo a alguien, sino que tomes conciencia de que aquello que tú no expresas, aquello que tú no aprendes a gestionar emocionalmente, ¿me van siguiendo? No tienes por qué faltar el respeto a nadie, al final se acabará somatizando en tu cuerpo. El cuerpo habla lo que la mente calla. ¿Podemos desarrollar la inteligencia emocional? Dice, claro que sí. Si alguna cosa podemos hacer es desarrollar la gestión emocional, ¿de acuerdo? Lo otro no lo sé, pero esto sí. Por lo tanto, podemos aumentar nuestra inteligencia emocional en la medida que seamos capaces de gestionar nuestros estados emocionales. La inteligencia emocional es una capacidad y como tal se puede aprender. Como está viendo usted, yo le estoy enseñando unos recursos. Su desarrollo nos facilitará una interacción más saludable con todos los acontecimientos que se presenten en nuestras vidas. No se trata de matar a mamá, ni se trata de tal. Se trata de que usted sea más asertiva, desarrollar una resiliencia y ser capaz de vivir su vida, que en definitiva su vida es suya. ¿Estamos? Muy bien. Cualidades de una persona con baja inteligencia emocional. Fíjense que he puesto cualidades. Está hecho con premeditación y alevosía, Porque si no parece que hay cosas buenas y malas. Todas son polaridades. Inflexible, intolerante, dogmáticas, siempre quieren tener razón, falta de compromiso, inmadurez, frustración con facilidad, victimismo, poco reflexivas, cae fácilmente en la violencia, no saben decir que no, poco asertivas. ¿Les suena algo esto? La otra. Cualidades de una persona con elevada inteligencia emocional, flexible y tolerante, sabe empatizar. Del pasado aprende, no se mortifica, sabe automotivarse, sabe decir que no, es asertivo, agradece el cambio, le estimula, sabe gestionar sus estados emocionales, soltarlos y liberarse. ¿Ok? Muy bien. Hacia la inteligencia emocional. Para desarrollar la inteligencia emocional enseñamos desarrollar la conciencia de unidad. O sea, ya no se nos ocurrirá pensar que yo tengo mala suerte por encontrarme siempre los mismos tipos de hombres, sino que esta es mi información que resuena en el campo cuántico y el campo cuántico me envía las siguientes historias. ¿Ok? Veo que se sonríe, lo cual va bien eso. ¿Ok?
Bien, por lo tanto, cuando queramos realmente desarrollar la conciencia unidad, vamos a procurar hacer una cosa. Una, que es la siguiente. Yo nunca hablaré de los demás con respecto a mí. Siempre hablaré de mí con respecto a los demás. ¿Queda claro eso? Yo no voy a decir que mi mamá no me deja vivir. Voy a decir, yo me estoy atando a mi mamá. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Entienden? Yo no voy a decir, mi marido me engaña. Bueno, me puede engañar una vez, pero como hay una colección de veces, igual te gusta. ¿Para qué yo estoy viviendo eso? ¿Me siguen? Y eso siempre es una información. No hablamos de los demás como la causa, porque la causa no está fuera. Un curso de milagros dice, no hay nada externo a ti que te pueda hacer temer y que te pueda amar, porque no hay nada externo a ti. La inteligencia emocional te enseña a jugar con las dos polaridades. ¿Me siguen o no me siguen? Eso es conciencia unidad, conciencia cuántica. Cuando sabemos establecer una distancia emocional no quiere decir que te vayas a Penambuco, ¿sabes? O sea, distancia emocional es saber gestionar, saber cuando tu madre te llama, saber cómo gestionar, saber cuándo vas a verla, saberla gestionar. Y si tu mamá te cuenta la historia que te cuenta siempre, mamá, mira esa historia, ya me la sé, ¿nos tomamos un chocolate? Y si mamá sigue insistiendo, pues mira, te lo tomas tú solo, que yo me lo tomaré también solo. Voy a correr, no pasa nada. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Bien. Fíjense lo que dice la ciencia. Dice, autoobservándote cambia profundamente la forma en que tu cerebro funciona. Se activa la autorregulación de las regiones neocorticales, la que nos da una increíble cantidad de control sobre nuestros sentimientos. Cada vez que hacemos esto, nuestra capacidad por adaptarnos a situaciones de estrés son fortalecidas. ¿Ok? Seguimos. Doctor Davidson, si cambiamos nuestra conciencia gracias a los cambios perceptivos, en unas 2 horas se producen cambios neurológicos. En 2 horas. Por lo tanto, ustedes ya están contaminadas, ya no se les escapa. Porque cuando salgan de aquí ya se habrán hecho un cambio, por lo tanto ya no lo verán igual. Seguimos. Si queremos realmente ampliar nuestra conciencia, tenemos que empezar a cuestionarnos seriamente nuestras creencias y nuestros valores, los cuales determinan nuestra percepción y por ende nuestra experiencia, tal como les vengo explicando. Hay que fomentar la autoindagación, hay que evitar la justificación y dejar de proyectar que la causa de nuestros problemas están fuera, como ahora estoy ya recapitulando. Dejar de proyectar que la causa de nuestros problemas están fuera. No debemos de caer en la trampa de la culpabilidad, ni sentirnos culpables, ni culpar a nadie. ¿Queda claro eso? Utilizar la percepción y la proyección para el autoconocimiento. La causa siempre está en uno mismo. Yo llevo una información, yo la estoy proyectando, y esa información que yo estoy proyectando hace que se acerquen a mí personas y circunstancias. Si me gustan, bien, y si no me gustan, tengo que cambiar yo. ¿Queda claro eso? Seguimos. Ken Wilber, el cambio que tanto anhelas o se realiza espontáneamente o no es cambio. Estás en la resistencia. Estar en la resistencia quiere decir que te resistes a aceptar que aquello que te molesta está afuera, o sea, que está en ti. Sigues creyendo que está afuera, ¿no? Esta resistencia, también dice Ken Wilber, que cuando más me resisto, llego a producir un vacío en mi psique que se acaba manifestando en un síntoma físico. Por lo tanto, ya es otra persona, otro investigador que dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice, la resistencia es querer cambiar tu entorno. Ello implica rechazar a algo o a alguien en tu vida. ¿Estamos? Una cosa es apartar a alguien, otra cosa es culpabilizarlo. ¿Queda claro esto? Muy bien, y seguimos. Y una de las cosas que hacemos, como habéis visto con nuestras amigas aquí presentes, de esas voluntarias ajenas, he hecho es buscar sus resonancias familiares. Esa es una de las cosas que aporta la bioneuroemoción a la inteligencia emocional. Paul Ekman decía, yo puedo saber que usted me miente, pero no puedo saber por qué me miente. Y nosotros decimos, nosotros sí. Analizamos el entorno, buscamos qué ambiente hay y sabemos que todo lo que hay en nuestra vida estamos repitiendo una información que hemos heredado de nuestros ancestros. Repetimos las historias de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y cuando buscamos eso, podemos comprender que, en definitiva, yo no soy libre de escoger, sino que mis programas me están escogiendo a mí, me estoy explicando. Cuando tomo conciencia de eso, automáticamente pongo distancia emocional entre mi programación inconsciente y los actos que estoy haciendo. ¿Me sigues, corazón?
¿ok? Que entonces yo puedo decidir, o sea, me doy el margen de tiempo para decidir. Y en la medida que te mantienes alerta, ¿qué hay que hacer? Empiezas a habituarte a pensar así y a percibir así. Empiezas a habituarte a no culpar a los demás. Empiezas a habituarte a comprender que siempre estás frente a ti mismo. Que aquello que das es lo que recibes. Y si no sabes lo que estás dando, sabes lo que te recibes. Y si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? Muy bien. Eso de que vayas luego a tomar una copa con ella o lo que sea, no te digo en broma, ¿eh? Bien. Por lo tanto, la información que heredamos de nuestra familia nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Nos permite comprender el para qué nuestros padres actuaron de tal manera. ¿Estamos? Nos aleja del victimismo y nos ayuda a desarrollar la conciencia de unidad. ¿Ok? Muy bien. Brian Days y Kerry Ressler dice, las experiencias de los padres, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Nisa Carey. Diversos estudios recalcan la importancia de conocer las experiencias de nuestros padres y en especial el ambiente emocional en que hemos sido concebidos. Cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. Por lo tanto, si quieren saber para qué actúen así, indaguen en qué ambiente emocional fueron creados o criados. ¿Estamos? Cuando comprendes eso, también comprenderás que tus padres tuvieron sus razones para vivir así y tú ya puedes trascender esa información. La información no la podemos anular, pero sí que le podemos dar otra vibración. ¿Queda claro esto? Muy bien, seguimos. Nuestros padres no se dan cuenta de que lo que dicen y lo que hacen se graba continuamente en la mente inconsciente de los niños. Dr. Bruce Lipton. Y seguimos. Hay que flexibilizar nuestra mente. Estoy ahora ya recapitulando todo lo que hemos hablado. Cuando somos rígidos con nuestras creencias, no podemos percibir las cosas de otra manera. Cuando la flexibilizamos, nos abrimos a nuevas posibilidades. Cuando no somos conscientes de nuestras creencias, somos incapaces de decidir mantenerlas o cambiarlas. Tomar conciencia consiste en comprender que nunca vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Estamos? No como son, sino como somos. Nuestra interpretación de lo que llamamos realidad está en correlación con nuestra programación inconsciente. Nisa Carey. Si cambiamos nuestro ambiente emocional, podemos reescribir nuestra propia historia. Cuando nosotros acompañamos a las personas a cuando fueron concebidas o cuando vivieron de pequeños y lo hacen desde ese conocimiento y la memoria del inconsciente le pasa por delante como una película y lo vemos con otros ojos, estamos reescribiendo nuestra historia. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí que podemos cambiar cómo vivirlo. Y para cambiar la forma de vivirlo, solamente hay una cosa, que son cambiar las emociones. Y eso es algo que sí podemos hacer, esto es algo que sí podemos aprender, eso es algo que nos desarrollará nuestra capacidad y nuestra inteligencia emocional. Nos hará más libres, mucho más libres, porque sabremos gestionar cualquier situación, por estresante que sea, porque habremos desarrollado estos recursos. La complementariedad con los demás es una apariencia, pues vemos en ellos aquello que no reconocemos por nosotros mismos, como ya lo he explicado. Repito que estoy haciendo una recapitulación. ¿Ok? Anthony de Mello. Renuncia a tus exigencias. Observa a las personas con las que vives y trabajas y los problemas que tienes con ellos. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Anthony de Mello. No hay dos, sino una unidad que se complementan. Siempre estoy frente a mí mismo. Y muchas gracias. Muy bien.